Bueno, continuamos con las jornadas. Os presento a Eduardo Bustelo, viene por parte de Mars, y vamos a entrar con otro aspecto de las emergencias, que son la gerencia de los riesgos, en este caso en la construcción en entornos urbanos. Estuvo implicado también en el proyecto de la estación de autobuses de Donosti, con lo cual sabe bastante de qué se habla. Cuando quieras, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por permitirme estar aquí, a la organización también. Vamos a intentar no aburrirles, y sobre todo yo lo único que les pediría sería un pequeño ejercicio de abstracción mental de pensar en una obra de metro. Nos vamos a centrar en obras de metro, vamos a hacer una exposición bastante breve, yo no creo que alcance el tiempo previsto, habitualmente suelo ser bastante escueto, prefiero lanzar una serie de flashes y poco más, y lo único que me voy a centrar es en ejemplos prácticos de lo que ha pasado en obras fundamentalmente de metro a lo largo del mundo, porque bueno, pues al final son las obras que quizá pueden tener una mayor, o potencialmente pueden generar una serie de mayores problemas, tanto en los propios bienes en sí como a posibles terceros. Esto a ver si pasa. Perfecto. Entonces ahí está un poquito el esquema que quería exponerles, diferenciando en un primer lugar, pues cuáles son los riesgos propios que puede tener cada proyecto. Esos que aparecen como políticos, luego los veremos, no son de índole política, sino son problemas que puede tener un proyecto a la hora de poder ejecutarse, que luego veremos, inconvertibilidades de moneda, etcétera, etcétera, de carácter social. Tanto las víctimas que pueden existir como los movimientos sociales que le pueden afectar a un proyecto, una huelga, un acto terrorista, los hechos constructivos y técnicos, los propios de la ejecución del proyecto. En el área de responsabilidades, más asociado a lo que podría ser las víctimas, pues tanto las propias del proyecto en sí como los posibles terceros que puedan verse afectados, bien trabajadores, bien personas en general que están localizadas cerca del área donde se ejecuta el proyecto. Y por último, como comentaba, vamos a citar una serie de proyectos desde un punto de vista cronológico, históricos, recientes, y uno de ellos a ver si viene. Bueno, el objetivo fundamentalmente que nosotros pensamos que hay que hacer es eliminar riesgos, y para ello lo que es imprescindible es hacer un mapa de riesgos. Suena a lo mejor muy científico, pero no es tan complicado, es poner negro sobre blanco. Clave en cualquier proyecto, como en cualquier actividad que uno desarrolla en la vida, es en primer lugar planificar adecuadamente, con tiempo. En estos casos fundamental el proyecto que le da base a la ejecución de esa obra, que esté bien diseñado, que esté bien concebido, que tenga en cuenta fundamentalmente cuando estás pasando por una ciudad todas las grietas que pueden tener los edificios, qué servicios afectados te encuentras. Bueno, pues es un proyecto reposado, si puede llamarse así, bien concebido, para que cuando esté ejecutando y tenga problemas, pues establezca, como comentaban los anteriores ponentes, exista unos automatismos y una comunicación fluida que permita resolver estos problemas lo antes posible, porque aquí ocurren pocas veces, pero cuando hay problemas son problemas serios en los que están, por supuesto, los medios de comunicación permanentemente y tienen muchísima repercusión. Como comentábamos, entrando un poquito a describir lo que puede ser el mapa de riesgos asociado a un proyecto, en esa primera parte, esos riesgos financiero-políticos, pues ahí se ven una serie de cuestiones que son típicas y tópicas de cada proyecto, y alguna nos puede llamar la atención, decir, ¿y esto qué pinta aquí? Por eso decía, hagamos un ejercicio de abstracción y pensemos en obras realizadas a nivel mundial y fundamentalmente de metro. Hoy por hoy la actividad constructora en España pues está siendo bastante reducida, aunque aquí, si Dios quiere, hay también un proyecto de metro que está pues eso, aprobado, y que, si Dios quiere, también se ejecutará, pero pensemos en eso, en un ámbito global y en los posibles riesgos que nos podemos encontrar. Pues el primero de ellos, corrupción. Yo voy a ir poniendo ejemplos acerca de mis vivencias y
¿Por qué estas cosas se producen? Bueno, corrupción es un mal mundial, un mal que ocurre en muchísimos lugares. Voy a poner el ejemplo de Brasil, que además lo tengo muy cercano. Pues la situación que se está produciendo en este país, y que es un tema muy a tener en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto, es que los grandes constructores locales ahora mismo están prácticamente quebrados por un problema de corrupción, un caso muy conocido que se llama Lavallato, que lo que ha hecho es que desde la administración pública no se puede contratar con las 5 empresas principales de Brasil, que más o menos vienen a emplear a 2 millones de personas. Son unos conglomerados inmensos. Bajo al siguiente escalón, lo que sucede con las empresas de tamaño pequeño-medio es que ante la situación de crisis del país, con una falta de liquidez alarmante, se están viendo imposibilitadas en poder ejecutar proyectos por esa cuestión de la corrupción, que es un círculo vicioso que afecta a toda la economía de un país. Ejecutan obras, no le pagan. Al no pagar, no tienen capacidad para ir ejecutando. Entonces está llegando a una situación de colapso. Ahora mismo las empresas españolas cada vez están mejor posicionadas en este país, están siendo oportunistas y están resolviendo muchas cuestiones. Tema de tipo de cambio en convertibilidad. En Europa no suena chino, pero no hace falta irse muy lejos. Vamos a irnos hasta Marruecos o hasta Argelia, por ejemplo, en los que su moneda no es convertible. Si a mí me adjudican un proyecto, que suele ser muy normal, una parte en euros o dólares y otra parte en moneda local, si yo tengo un problema porque tengo una disputa con la administración y rescindo el contrato, si yo me llevo una maleta llena de dinares o de liras o de dirhams y vengo aquí a un banco a negociar, es como si estuviera jugando al Monopoly. No vale para nada. Y es un riesgo muy evidente que puede tener un proyecto de mucha cantidad de dinero. Ligado a lo anterior, a lo que comentábamos en el primer caso, es el tema de insolvencias de las administraciones. Me puede provocar una insolvencia de una administración que yo no pueda continuar mi actividad. Los tipos de interés a la hora de yo formalizar un contrato no es lo mismo formalizarlo en un lugar en el que más o menos la economía está en una situación estable, incluso con inflación negativa, a lugares en los que los porcentajes de inflación son del 20-30%. Una obra de 5 años se me puede duplicar el coste de la obra. La quiebra del sistema, esto fundamentalmente donde ocurre, más que quiebra del sistema, son moratorias, es en muchos países africanos, en donde reciben dinero de Fondo Monetario Internacional, bancos mundiales, etcétera, etcétera, y al final lo que hacen es ejecutar las obras, adjudicarlas e ir pagando hasta que en un momento dado dejan de pagar y no se sabe por qué. Eso es un problema serio, muy serio. Y por último, dentro de este apartado, la capacidad de emisión local de avales. Normalmente cuando una administración manda a ejecutar una obra, pide una garantía a sus contratistas. Y es, oiga, aváleme usted una cierta cantidad para que sepa que el proyecto va a tener un buen fin. ¿Qué sucede? En muchos países no hay compañías de seguros que emiten avales, sino solo bancos. Y en algunos países estamos en la situación tan extraña con que los bancos tienen o están nacionalizados o tienen una dimensión muy pequeña y no hay incluso capacidad de poder cumplir el contrato. Bueno, pues esto, que no tiene afectación a posibles víctimas físicas, tiene desde luego una afectación económica importante y todo proyecto necesita estas reflexiones previas. En el apartado de seguridad, tanto de empleados como de instalaciones, pues evidentemente no es lo mismo ejecutar una obra en un lugar en el que hay una posible amenaza terrorista, aunque ahora mismo quién sabe dónde puede ocurrir, pero vamos, es algo, hay lugares o hay zonas más calientes que otras e igualmente pues tengo que tener muy en cuenta ante qué sistema de protección social me voy a encontrar, porque si yo tengo que desplazar a trabajadores y estoy en un lugar en concreto en el que el sistema público es desastroso, como lamentablemente en muchos países, nosotros afortunadamente somos una excepción, pues tengo que prever medidas para que mis trabajadores, en caso de que tengan un problema, tengan una atención, pues como se comentaba anteriormente, la protección a la víctima es imprescindible. Pues en este caso la protección a la víctima es absolutamente primordial para que un proyecto salga adelante. Entrando ya en los riesgos propios que puede tener un proyecto en sí. Esto lo voy a pasar rápidamente y luego entraremos ya en la parte más de víctimas, más visual, más de terceros.
Los riesgos que se pueden ver afectos a un proyecto es en sí el proyecto. Luego os explicaré diversos problemas que han ocurrido, fundamentalmente por no tener un proyecto adecuado. Y os lanzo el primer caso, que es el túnel del Carmel. No sé si os suena. Bueno, pues eso es un problema que generó una gran repercusión social, económica, con 1.500 víctimas directas, con aproximadamente 7.000 víctimas, y la causa, de acuerdo con los acuerdos que hubo, según una serie de acuerdos extrajudiciales, fue un mal proyecto de ejecución por no contemplar la geología, no hacer los sondeos adecuados geológico-geotécnicos y no tener caracterizado bien el terreno en el donde se iba a hacer eso. Provocó 10 edificios derrumbados y aproximadamente 7.000 víctimas. Un coste de 130 millones de euros, aunque oficialmente salgan 81. Las obligaciones contractuales, esto es imprescindible. Cuando yo voy a enfrentarme a algo, tengo que saber a lo que me enfrento, tengo que analizar el contrato, tengo que ver a qué me están obligando. Me pueden estar obligando a cosas que son difícilmente cumplibles. Como el punto siguiente, el alcance de la fuerza mayor. Nosotros estamos ubicados en un país que no tiene muchos problemas, aunque aquí hay riesgos extraordinarios y tenemos un consorcio de compensación de seguros, etcétera, etcétera. Eso no ocurre en muchos países. Hay países en los que la influencia de los terremotos son inmensas. Y, por ejemplo, vemos qué es lo que pasa en Chile o en Japón y cómo un terremoto parecido o de mucha menor intensidad causa un estrago en Ecuador. Bueno, pues tengo que ver muy bien dónde me voy a ubicar para ver cómo tengo que ejecutar el proyecto. Eso va ligado a la normativa aplicable técnica. No es lo mismo hacer el túnel del Metro de Lima, como luego veremos, que tiene una normativa, capacidad para una normativa resistente, que es la 9 sobre 10. Es una escala que más o menos implica que el coste de la obra sería de casi un 70% más que el que costaría aquí en España. ¿Por qué? Porque los materiales necesitan ser de mucha más especificación, de mucha más resistencia, y tengo que gastar muchísimo más dinero en ejecutar la obra por si acaece un terremoto, que es bastante probable. Ligado a todo eso están la propia ejecución de la obra y la geología, como os comentaba en el asunto de Barcelona. Asociado también, pero ya no dentro del proyecto, son los posibles efectos que me puede generar una huelga o actos vandálicos y el transporte y custodia de todos los bienes que yo me llevo para hacer un proyecto. Volvemos a una obra de metro, que es en lo que yo pedía la abstracción. Las obras de metro necesitan normalmente tuneladoras. Se pueden hacer de dos maneras los metros. Una con medios mecánicos u otra empleando tuneladoras, que son equipos pues muy costosos, muy grandes y que necesito custodiar especialmente bien para que luego no tenga problemas en caso de posibles siniestros. ¿Cuáles son las responsabilidades afectas al proyecto? Pues son fundamentalmente de dos tipos. Patronal, y diréis, ¿y eso qué quiere decir? Pues esas son las responsabilidades derivadas de los accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados que están trabajando en una obra. Es el mayor, en cuanto a volumen de siniestros, número de siniestros de largo, en responsabilidad es el mayor que hay en proyectos de construcción, de largo, en número y en cuantía. Y la responsabilidad profesional es la responsabilidad asociada a la redacción de un proyecto. En el caso del Carmel, esa mala redacción de un proyecto podía haber implicado que existiera un responsable. Esa entidad que teóricamente no ejecutó lo que tenía que ejecutar, libró informes contra otra contra una, etcétera, etcétera, se generó un batiburrillo, no hubo los automatismos que se comentaban anteriormente y al final lo que tuvo que ocurrir es que la Administración saliera a resolver un problema grave que afectaba a 7.000 personas. Y frente a terceros, dentro de ese entorno urbano que nos podemos encontrar fundamentalmente dos cuestiones también. Uno, servicios afectados. Luz, agua, teléfono, gas.
muchos siniestros que se han producido ha sido por no tener unos adecuados mapas de los servicios afectados y pinchar alguna conducción de gas, y ya sabemos lo que eso genera. Y luego, específicamente, lo que se puede llamar protocolización. ¿Y eso qué quiere decir? Pues si lógicamente voy a pasar en un entorno urbano y me voy a encontrar con un montón de edificios o riesgos arqueológicos o restos arqueológicos, lógicamente es muy, muy, muy importante saber qué me voy a encontrar, porque en función de lo que yo me vaya a encontrar, así tendré que actuar. El proyecto por eso tiene que estar muy bien desarrollado. Cada vez se generan más automatismos también en esta práctica a través de un sistema de semáforos. Rojo, amarillo, verde. Rojo, zona crítica; amarillo, zona templada; verde, zona sin problemas. Y luego os comentaremos ejemplos de cuáles han sido casos de semáforo rojo, amarillo y verde. La clave para que esto esté bien gestionado, generando automatismos igualmente, que cada vez se están generando más en todos los proyectos que se hacen, utilizar el conducto notarial. Es decir, cuando nosotros vamos a ejecutar en el medio de esta ciudad, o van a pasar por el medio de esta ciudad, 3 estaciones de metro, lo ideal es que quien lleve a cabo el proyecto encargue a un notario la visita a todas las edificaciones afectadas para que se vea el estado en el que se encuentran. Porque evidentemente lo que tiene que perseguir una actuación y un proyecto es dejar los bienes en el mismo estado en el que se encontraban anteriormente. Si un edificio está destrozado, pues lo más normal es que ante el paso del metro se acabe derrumbando. Bueno, pues lógicamente hay que actuar sobre ese edificio o no actuar sobre el mismo, pero saber dónde estamos. El mejor sistema, bajo conducto notarial y todo protocolizado. Se hace un protocolo de grietas, es donde se verifica cuál es ese servicio afectado, cuál es ese bien ante el que nos vamos a encontrar. Se toman las medidas adecuadas y se complementa con una atención a la víctima, con esa protección a la víctima, porque claro, yo que vivo en el cuarto no tengo por qué irme de mi casa porque se está haciendo una obra de metro. Pues lógicamente, si me tengo que ir de casa, necesito una atención, como se comentaba antes, de una serie de personas que me ubiquen, que me den la atención adecuada, que pueda estar mi familia viviendo razonablemente bien y que me causen el menor perjuicio posible. Para ello, imprescindible, como comentábamos anteriormente, la colaboración, el diálogo fluido con todos los profesionales que puedan verse afectados. Y bueno, vamos a entrar un poquito en ejemplos de proyectos de más antiguos a más nuevos. Metro de Londres. Este es un proyecto que se ejecuta en la década de los finales de los 80 y me refiero en concreto al tren que va desde el aeropuerto de Heathrow al centro de Londres, que no sé si alguno por cuestiones de viaje ha tenido que utilizarlo alguna vez. Bueno, pues ese tren, ese metro, en lo que es ahora mismo zona 3, ante un inexistente proyecto geológico muy liviano, un proyecto prácticamente inexistente, se generó lo que se llama una chimenea, un derrumbamiento del túnel y de 6 edificios, y desde ese momento las coberturas que prestaban los aseguradores, tanto de todo riesgo de construcción como de responsabilidad civil, fueron mucho más restrictivas. ¿Por qué? Porque el coste del siniestro fue 6 veces la construcción del edificio. Hubo que hacer un refuerzo de aproximadamente 3 kilómetros del túnel y las responsabilidades afectaron tanto a la continuidad de 3 polígonos industriales como aproximadamente 15 edificios. Vivíamos en la prehistoria. Bueno, pues a base de cometer errores, la gente normalmente es como aprende. Y nos vamos al Metro de Lisboa. El Metro de Lisboa, adjudicado a una empresa española, la parte principal, a mediados de los años 90, se desarrolló en una gran parte por un barrio, el barrio central de Lisboa, que se llama la Baixa Chado. A lo mejor también a algunos suena, que sufrió en su momento un incendio muy famoso y es una zona de edificaciones antiguas con fundamentalmente cimentaciones de madera, sin un protocolo adecuado de grietas.
al Estado portugués le costó prácticamente la reconstrucción de todas las cimentaciones de los edificios. ¿Por qué? Porque evidentemente la entrada del metro en unas edificaciones con una cimentación muy pobre iba a provocar indefectiblemente una serie de daños. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Todas esas experiencias, yo creo que en España las fuimos recogiendo bastante bien, porque aquí se han hecho al finales, entre los 90 y la primera década de los 2000, se han hecho tantos kilómetros de túnel como en toda Europa y parte de Sudamérica. Se han hecho aproximadamente, nos reímos, se han hecho casi 2.500 kilómetros de túnel, o sea, tenemos un país ya bastante horadado. Y Madrid hizo una expansión de metro de aproximadamente 87 kilómetros, bastante importante para lo que es el tamaño de la ciudad. Ahí, afortunadamente, yo creo que coincidió con una época en la que la situación económica era mejor que la que probablemente hay ahora, y los proyectos tenían una buena dotación económica, y no hubo problemas significativos. Hubo dos problemas: uno en la M30, un socavón que cortó el tráfico en el nudo central de la M30 durante aproximadamente 9 horas, y en la línea 7, enfrente del Ministerio de Hacienda, de la Delegación de Madrid, en 2 edificios, un refuerzo de toda la estructura del edificio. Más, en la zona de Vallecas, el refuerzo igual de una colonia de edificios situados en zona de suelo de yesos, porque el tren se hizo con tuneladora, que es un sistema que es teóricamente más seguro para la construcción, porque lo que hace la tuneladora es que mientras va excavando deja el túnel completamente hecho. Pero ¿qué sucede? Que en zonas en las que o bien hay mucha agua, o bien los edificios no tienen una cimentación, o el suelo no es muy consistente, puede provocar más daños a terceros. Y eso fue lo que ocurrió concretamente en esa zona del barrio de Vallecas. Entre el Metro de Madrid y el Metro Tren de Gijón hay otro tema que podríamos también comentar, otro proyecto, que es el AVE de Madrid-Barcelona. En el AVE de Madrid-Barcelona, pues lógicamente, al hacerse casi 650 kilómetros de red, pues hubo problemas. El más significativo en cuanto a afectación a terceros fueron dos. Uno, cerca de Zaragoza, en una zona cercana a un polígono industrial, había arcillas expansivas. Entonces, la ejecución de 3 estructuras que se hicieron y de un túnel provocó el desalojo parcial y la reubicación de una parte de un polígono industrial, más la entrada en Barcelona. La entrada en Barcelona fue muy complicada porque el suelo de Barcelona también lo es, y la estación de la Sagrera en concreto, que está muy próxima a la Sagrada Familia, pues hubo que hacer un trabajo básicamente de marquetería para poder completar la obra sin ningún tipo de problema. El Metrotren de Gijón es una obra del año 2002, que lo que hace es unir la actual estación de Renfe con diversos puntos de Gijón, pasando por todo el centro de la ciudad y llegando a la universidad, pasando por una zona que le llaman el Humedal. No hace falta pues pensar mucho para ver lo que nos podemos encontrar ahí, mucha agua. Y realmente no hubo problemas, igualmente porque el proyecto tuvo una dotación económica importante y se hizo la campaña de sondeos más exhaustiva que hasta el momento se había hecho en nuestro país. No hubo apenas problemas, hubo una serie de servicios afectados. Entraron las anguilas, lo único, en una parte del túnel, pero bueno, no fue un problema nada grave. Los túneles de Guadarrama y los túneles de Pajares del AVE. Esos tuvieron 2 problemas, pero sobre todo de tipo constructivo, no víctimas. Aquí no hubo víctimas en ninguno de ellos. Hubo una víctima leve en el túnel este del proyecto de Guadarrama. Aquí el problema que ocurrió fue que se pasaba por una zona de granito, de un terreno muy duro, y que la tuneladora no fue capaz de excavar más túnel. Se quedó bloqueada
se tuvo que desenganchar, si se puede llamar así, se descabezó, se tuvo que modificar su trayectoria, se tuvo que modificar 2 curvas del trazado para permitir que la tuneladora saliera, pero ahí no hubo ningún tipo de problema. Y en los túneles de Pajares tampoco, los problemas están ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo es que la obra está semiabandonada porque no acaba de haber dotación económica para que pueda llegar el túnel desde León a Asturias, y como consecuencia de las obras lo que se ha producido es la práctica desecación de todos los pozos en la comarca que está cerca de la zona de La Robla. Eso le ha afectado a la ganadería. Eso es un daño bastante habitual en túneles no urbanos que pueden afectar a zonas rurales. Son obras que se ejecutan de una manera muy agresiva y lo que provocan es, en muchos casos, la desecación de los pozos existentes, afectando tanto a la agricultura como al ganado. Antes de entrar en el tema del Metro de Barcelona, en el proyecto del Metro de Barcelona, sí que esa situación que se produjo en Pajares también se produjo en el AVE de Galicia, en las cercanías de Santiago de Compostela. El Metro de Barcelona. Hay que distinguir fundamentalmente también dos casuísticas. Una, la casuística del Carmel, que brevemente he comentado. La casuística del Carmel es el despropósito, el batiburrillo, el a ver quién es mío, es tuyo, es de aquel. Hay que ejecutar la línea 5 porque si no dejamos a 2 servicios, a 2 barrios sin acceder al metro, y tienen pleno derecho a ellos porque tienen pleno derecho al estar ubicados en una zona relativamente céntrica de la ciudad. Adjudicamos unos proyectos, perfecto. Hay ensayos, se van a hacer. Aplicamos un nuevo método, que es un método que es una modificación de lo que se llama método austriaco, que es la ejecución con medios mecánicos del túnel, sin tuneladoras, pero era un sistema que se llamaba DEA. ¿Eso qué quería decir? Ejecución sobre la marcha, improvisación en definitiva. Pues esa improvisación lo que generó, ante una inadecuada además protocolización, 7.000 víctimas, 130 millones de euros de siniestro, presión social, desatención, políticos por un lado, técnicos por otro, contratistas por otro, y esto de quién, y esto de quién, y esto de quién. 130 millones de euros, más, por supuesto, 7.000 personas desalojadas de sus viviendas durante bastante tiempo, algunas de ellas con reubicación de vivienda, otras que están ahora mismo, hay en concreto 48 personas que siguen, 48 propietarios o expropietarios de viviendas que siguen todavía sin tener una vivienda de realojo en otras zonas, y están viviendo dispersadamente en diversos lugares de Barcelona en pisos de alquiler. Esto es un poco la historia. Vamos al presente. El presente es el Metro de Lima. El Metro de Lima es un proyecto grandísimo, es un proyecto de 34 kilómetros de red de metro que ha ganado un consorcio multinacional, español, italiano, peruano. Es un proyecto que se va a tardar en ejecutar aproximadamente 6 años y que está empezando la ejecución, pero está teniendo un problema serio que es y podría ser un riesgo político, más o menos, que es el riesgo de las expropiaciones. No se puede empezar a hacer o a desarrollar la obra como se pretendía hacer porque se está en negociación con diversos propietarios de terrenos o de empresas o de inmuebles que no están aceptando las propuestas de indemnizaciones que se les está haciendo a través de la propiedad, y está llevando una dilatación de los trabajos. Aquí, en concreto, dentro de este proyecto hay 3 puntos críticos. El paso entre medias de una línea de metro existente y la circunvalación de Lima. Lima es una ciudad de 12 millones de habitantes y esa sería la principal vía de entrada a la ciudad, con lo cual, pues que pueda haber un problema ahí, pues hombre, no es una catástrofe, pero es un problema muy serio porque el tráfico es absolutamente infernal. Y luego un edificio histórico-artístico y luego otro edificio importante, no histórico-artístico, pero bueno, muy emblemático dentro de la ciudad.
Para esos casos en concreto, aquí sí que ha habido todo un sistema de protocolización muy bien armado, y hay proyectos específicos para cada uno de estos 3 hitos. El más importante, lógicamente, el posible daño que se pudiera generar a la carretera, porque la cota donde va a pasar el metro, hecho con tuneladora, es aproximadamente 7 metros por debajo de la carretera, o sea, muy cerquita. Pudiera haber riesgo de que ante un problema de ejecución en la tuneladora, porque se quedara enganchada, porque el terreno no fuera a lo mejor el mejor posible, se generara algún colapso de tráfico. Bueno, pues para eso se está trabajando muy duramente para evitar esa situación, y con un proyecto con un desarrollo bastante importante. Y por último, un proyecto que ojalá vea la luz es el metro de la Meca. No es el AVE a la Meca, es dentro del AVE la Meca a Medina. Lo que necesita la ciudad de la Meca ante el aluvión de gente que le va es crear una red de metro que hoy por hoy está muy precaria. Lógicamente les llegan, yo no sé si son como 2 millones de peregrinos, ya uno se pierde en esas cifras cada vez que se produce el Ramadán, y necesitan atender a esa población, y hoy por hoy la situación es absolutamente caótica, el servicio que se le puede dar a esa población, porque la ciudad está además bastante mal planeada. Y este proyecto tiene también 4 puntos críticos. Una, la conexión con la estación que va a haber de tren, la llegada, o sea, lo que se pretende es que la llegada del AVE a la Meca esté conexionada con una estación de tren de la línea que lleve al lugar definitivo de peregrinación. Luego, dentro de una categoría de puntos críticos, es un conjunto de edificaciones prácticamente ruinosas, que se está negociando igualmente con todos esos posibles propietarios, ver qué solución se le puede dar. Y luego una importante presencia de restos arqueológicos. Pues igual, aquí no hay nada inventado, está todo inventado. La clave es desarrollar un proyecto concienzudo que trate de mitigar esos riesgos. El objetivo, como comentábamos, eliminar riesgos, siempre. Y ya he concluido. Y espero no haber aburrido mucho, vamos. Si tenéis alguna pregunta, pues subimos a... Pues va. Además que no es solamente todos estos seres vivos, sino que encima está produciendo unas consecuencias luego en el estado de otro de los seres vivos que viven en el planeta, que somos los seres humanos, ¿no? Vale. Vamos a ver, hay una estadística más o menos oficial, que viene a decir que aproximadamente por cada 1.000 millones de euros de obra ejecutada viene a haber aproximadamente 2 víctimas. 2 víctimas en cuanto a trabajadores que están... Bien, seres vivos no puedo darle una cifra exacta de ello, porque primero esas estadísticas no existen, que evidentemente estas obras, como muchas otras obras, modifican el medio ambiente, pues evidentemente sí lo modifican. Hombre, también depende cómo se haga el proyecto. Si hay una buena declaración de impacto ambiental, que no las hay, depende de dónde vayamos. Yo le puedo decir, yo he estado recientemente en Brasil, y la normativa en Brasil es especialmente rigurosa con el tema medioambiental, y en concreto de carreteras. Yo me he quedado sorprendido. He estado haciendo ahora recientemente casi 4.000 kilómetros en carreteras de Brasil. O sea que he podido un poco palpar lo que es esa realidad. En España la normativa medioambiental es
está muy bien planteada, las consecuencias o la realidad es muy distinta. Es decir, la declaración de impacto ambiental es de aquella manera, pero no en todos los lugares es así. Entonces, yo lo que no puedo, o sea, no tengo respuesta es para decir, pues existe tal impacto y hay tantas víctimas, seres vivos, etcétera, etcétera. No se lo puedo decir, pero que todo depende de cómo se haga la declaración de impacto ambiental y el proyecto ambiental. Y hay lugares en los que se tiene más cuidado que en otros. Probablemente en esta sociedad en la que tenemos bastante información, lo sabemos más. A lo mejor nos tendríamos que preocupar mucho de países que son inmensos, por ejemplo de China, en el que no tenemos ni idea de lo que se está haciendo. Y ahí seguramente habrá víctimas de todo tipo, clase y condición. Sí, pero tendríamos que empezar preocupándonos porque ya que tenemos los medios, tenemos los conocimientos y no nos preocupamos de lo que tenemos alrededor, de lo más cercano que hay ahora mismo alrededor. Cuando se ha puesto a hablar del metro de Donosti, por ejemplo, me parece una cosa, totalmente absurda. También hablando de a ver cuántas víctimas, a ver cuántos seres vivos de víctimas va a haber ahí para construir un metro en Donosti, por ejemplo, o un poco más allá, un tren de alta velocidad, o un poco más allá, pues otra serie de una incineradora o otra serie de... Bueno, no todas las obras son iguales. Aquí realmente estamos hablando de posible, sobre todo eso, el impacto que en el medio urbano puede tener una obra. Y yo por eso decía, pues creo que hay que hacer el ejercicio de abstracción de pensar en una obra de metro que es la que teóricamente mayor impacto puede causar, sobre todo en el subsuelo, porque es una modificación importante del subsuelo. Realmente, pues yo, no conozco el subsuelo de Donosti ni el medio ambiente que se encuentra ahí debajo, pero también es cierto que cada vez las ciudades, yo no sé en concreto aquí, pero necesitan más infraestructuras, eso es indudable. Cada vez somos más población y probablemente pues tenemos que apostar por tener buenas infraestructuras para a lo mejor no contaminar tanto el medio ambiente con la utilización del vehículo. Habría que elegirlo, esa es su opinión, pero hay mucha población, ¿no? Población tendría que opinar qué es lo que quiere, ¿no? Bueno, claro, eso es indudablemente yo, pero yo no soy quien. Vale, gracias por la aportación.